TELEDUE, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Bienvenidos, queridos alumnos. Hoy vamos a tomar un tema bastante importante dentro del derecho procesal penal comparado. Este tema está vinculado a la prueba y a su valoración probatoria. Hay un mensaje dentro de ese dibujo y el mensaje es el siguiente: debemos de contar con una adecuada valoración de pruebas. Resulta indudable y esencial para el camino hacia la búsqueda de la verdad procesal. La verdad procesal está vinculada con poder acceder a una justicia adecuada y ajustada dentro de los lineamientos legales en la sociedad. Veamos al respecto. Los contenidos comprenden la prueba pericial, el sistema probatorio y la actividad probatoria, las orientaciones latinoamericanas sobre el tema de las pruebas y finalmente la valoración de pruebas. Sobre el primer tema, la prueba penal involucra uno de los temas fundamentales dentro del rol que vienen asumiendo los magistrados. Los magistrados son las personas facultadas a tener que evaluar los indicios y evidencias que se han extraído en los actos de investigación para, de acuerdo a esa evaluación, considerar si éstas deben ser llevadas al contexto de prueba o no. Este rol lo asume solamente los magistrados como personas que representan el poder judicial. Los derechos de las personas son sometidas entonces a una decisión judicial. Esta decisión judicial depende de que el juez realice un uso solvente de las pruebas. Las pruebas entonces son indispensables en todo proceso. La aceptabilidad de la decisión por todos los miembros de la sociedad está sujeta a que los hechos que la sostengan tengan que ser efectivamente probados. Por ello es que el Estado protege la actividad jurisdiccional. No todos los indicios y evidencias van a adquirir la condición de pruebas. No todas las pruebas serán consideradas como válidas. El magistrado, cuando realiza este análisis, toma en cuenta su experiencia, toma en cuenta los dispositivos normativos. Es sumamente indispensable que lo haga. Es parte de su rol, es la función en virtud a lo que el Estado le encomienda. Dentro de las concepciones sobre la prueba judicial, la prueba es un instrumento de conocimiento al magistrado. ¿Por qué es un instrumento de conocimiento? Porque da información respecto del contenido de un enunciado. Cuando llega a conocimiento del hecho, hay que evaluar y hay que informarse previamente de lo que se está colocando dentro del proceso. Quiere decir que se permite establecer si el enunciado es falso o es verdadero. Por otro lado, está la prueba como un instrumento de persuasión al magistrado. ¿Por qué de persuasión? Porque sirve para convencer al juez de lo fundado o infundado del enunciado. Esta persuasión involucrará la participación tanto del representante del Ministerio Público como del abogado de defensa. Ambos mostrarán sus dichos ante el juez y el juez, en función a lo que tenga que analizar y a lo que le ponga las partes, va a fundar con su convencimiento. Es decir, el juez persuadido va a establecer un pronunciamiento. El sistema probatorio. El sistema probatorio es sumamente importante porque constituye un termómetro del nivel de desarrollo democrático de una concreta comunidad. ¿Qué quiere decir ello? Que un proceso
necesariamente tiene que desarrollarse con principios y garantías que le den sostenimiento, que le den aceptabilidad dentro del contexto social. Las normas, en ese sentido, señalan que tiene que haber una estrecha relación entre el proceso penal y el sistema constitucional. Por ello, es que nuestra norma constitucional establece una serie de principios que inspiran a la justicia penal. Estos principios están fundados en la presunción de inocencia, en el indubio pro reo, en el principio de legalidad, en el principio que vincula la no aplicación de dos procesos sobre este mismo hecho. Como podemos ver entonces, la norma constitucional sirve de sustento y de soporte al proceso penal. A partir de esta sustentación constitucional, el proceso penal se desarrolla y procura dar garantías no solamente sobre los principios, sino también sobre los derechos que tiene cada sujeto procesal. La víctima, el procesado, la actuación que tiene que tener el abogado defensor, la actuación que tiene que tener el representante del Ministerio Público. Las normas nos dan todos estos lineamientos. Sobre las atribuciones. El régimen procesal es un fiel reflejo del sistema político. Por ello es que da atribuciones al juez, a la defensa, a los ciudadanos, según el sistema político que impere. En el caso de las atribuciones al juez, lo encontramos regulado no solamente en nuestra norma constitucional, sino también en la Ley Orgánica del Poder Judicial. A la defensa lo encontramos en la norma procesal penal, en el Código de Ética del Abogado. A los ciudadanos dentro de la norma constitucional y el Código Procesal Penal. Todas estas atribuciones se encuentran ampliamente reguladas. Cada personaje asumirá un rol protagónico. Por un lado, el representante del Ministerio Público, quien tendrá a su cargo la atribución de representar a la sociedad, es el titular de la acción penal, es el encargado de recoger los indicios, las evidencias, de llevar la prueba al juez y lo sustentará con su teoría del caso. Por otro lado, el abogado, quien también está facultado, en base al principio de igualdad de armas, a poder presentar las pruebas que considere necesarias y también llevará al juez su teoría del caso. Y corresponderá al juez tener que controlar las acciones de las partes, tener que verificar la legalidad de las actuaciones de cada uno de ellos, tener que ver cuáles son elementos que deben ser consideradas como pruebas. El sistema probatorio, en ese sentido, es sumamente importante. Hay un escenario, como podemos ver, en el cual cada parte asume una posición, cada uno está instalado en determinado lugar. El juez apreciará el dicho del representante del Ministerio Público a través de su teoría del caso y de las pruebas que traiga. El abogado de la defensa también presentará su teoría del caso y mostrará las pruebas que considere conveniente. Finalmente, el juez asumirá la decisión en función a los principios, a las garantías, en función a las pruebas y la valoración que tenga que hacer. La actividad probatoria se resume en tres momentos: el momento de la producción, el momento de la recepción y finalmente la evaluación. En el primer momento, este primer momento comprende el ofrecimiento de la prueba e incluye el problema relativo a la iniciativa que tenga el juzgador. El ofrecimiento de pruebas las hacen las partes, en este caso el representante del Ministerio Público, el fiscal, y los abogados de la defensa. El segundo momento, el de la recepción, comprende el ingreso de la prueba al proceso y el juzgador tomará conocimiento del medio de prueba. En este segundo momento del ingreso de la prueba tenemos que tener en cuenta que la prueba en un inicio está frente a un tema de investigación, es decir, todavía no adquiere la condición de prueba,
es un indicio, es una evidencia que necesariamente tendrá que ser calificada como prueba por el magistrado. Dentro del proceso se incorporará si el juez así lo considera conveniente. También podrá haber dentro del proceso pruebas nuevas que tengan que ofrecer las partes. El juzgador, en este caso, va a conocer cuáles son esas pruebas que muestran las partes. Finalmente, la evaluación es el tercer momento y está referida a la actividad que despliega el juez para tener que analizar la prueba y para darle el valor. ¿Por qué? Tendrá que analizar si lo que ha incorporado al proceso realmente constituye una prueba válida, que no sea viciada, que no sea una prueba ilícita o afectatoria a los derechos de la persona. Y por ello le va a dar el valor y la condición de prueba válida dentro del proceso. Y en función a ello sustentará sus decisiones, es decir, llegará al pronunciamiento, a la sentencia, absolutoria o condenatoria. ¿Cuáles son las orientaciones latinoamericanas sobre el tema de las pruebas? Las orientaciones nos indican lo siguiente: que el sistema procesal es un reflejo del régimen político ideológico, que el sistema probatorio a su vez constituye la columna vertebral del sistema procesal, es decir, que la base probatoria es sumamente importante dentro del sistema procesal y como tal adquiere relevancia y debe ser considerada. La historia de los métodos y de la valoración de las pruebas involucra una serie de cambios y de reconocimiento de derechos, por ello debe ser tomado en cuenta. El sistema probatorio es condicionado por las concepciones ideológicas que imperan en cada sociedad y esa vinculación no está oculta dentro del contexto del Código Procesal Penal tipo en América Latina. Para los países latinoamericanos, la justicia penal funcionó como una caja vieja alejada del control popular y de la transparencia democrática. Recordemos que durante muchos años hubo apegos ritualistas, el factor de la religión, hubo fórmulas inquisitivas que marcaron a las personas, que dañaron y pisotearon derechos fundamentales. Las pruebas eran obtenidas de manera ilícita, sujetas a temas de tortura. Los actos de las declaraciones de las partes eran consideradas pruebas plenas. Además, también estas fórmulas inquisitivas que se fueron modificando con el tiempo, aún así venían siendo atentatorias a los principios procesales. Para el caso nuestro, el Código de Procedimientos Penales, que reflejaba una clara afectación a los principios y a las garantías procesales. Pongo solo dos ejemplos. Uno de ellos está vinculado a que la mayoría de delitos estaban sometidas al proceso sumario, que todavía lo tenemos vigente, y que involucra una clara afectación al principio a la oralidad. Las partes no van a audiencia, no muestran sus posiciones ante el juez, todo es a través de los escritos. No hay el tema de la oralidad que señala nuestra norma constitucional. Otra de las fórmulas inquisitivas involucra el tema de la confesión, también ampliamente atentatoria a la persona. Entonces, la falta de respeto a la dignidad de la persona se tornó imperiosa y por eso se da el profundo cambio, la reforma, esta vez con un marcado sistema acusatorio, que busca garantizar los principios procesales establecidos en los preceptos constitucionales, que busca brindar la garantía a los ciudadanos de que el proceso se lleve con los actos de formalidad y en función a los preceptos no solamente constitucionales, sino también de las normas especiales, norma procesal penal, norma penal. Sobre la valoración probatoria. Es la última fase de la actividad probatoria
pero representa uno de los aspectos más trascendentes dentro del proceso penal. ¿Por qué? Porque en esta etapa el juez se ha quedado a evaluar solamente las pruebas que ha considerado válidas, es decir, ha desplazado pruebas ilícitas, pruebas obtenidas irregularmente, ha desplazado las pruebas atentatorias a los derechos fundamentales de las personas. Solo se ha quedado con pruebas que le van a servir de sustento. De esta forma se refleja el nivel democrático y autoritario del sistema penal. Es una violencia formalizada, aceptada y justificada. Es el momento también en el cual el juez puede calificar con mayor certeza al medio probatorio actuado. Y además también le va a generar a él un convencimiento sobre los hechos que se han alegado, si realmente son los pertinentes o no dentro de la actuación en el proceso. El juez finalmente llega a la etapa de tener que valorar que la prueba sea útil, que la prueba sea necesaria, que sea indispensable en el proceso, en función no solamente a su criterio de conciencia, sino a la sana crítica. Tiene que tomar en cuenta entonces, adicionalmente a estos aspectos, el nivel también científico. Las pericias juegan un rol importante, pero también juegan un rol importante las otras pruebas que se hayan actuado. ¿Cuáles? Testimoniales, las declaraciones de las partes agraviadas, las actas, según correspondan al proceso que se siga. El sistema acusatorio entonces nos garantiza el respeto a los derechos básicos del ciudadano. Es un límite a la coactividad que caracteriza la investigación en el proceso penal. Por ello, la valoración probatoria nos lleva al resultado final. ¿Cuál es el resultado final? El resultado final es la sentencia, condenatoria o absolutoria, pero siempre sustentada bajo pruebas. Pruebas que sean idóneas, que sean útiles, que sean válidas, realmente válidas al proceso. En ese sentido, arribamos a las siguientes conclusiones. Las pruebas son fundamentales en todo proceso y por tanto deben ser sometidas a una evaluación exhaustiva por parte del juzgador, quien representa al Estado a través del Poder Judicial. Los avances logrados han sido considerables en cuanto a la forma de la recaudación probatoria, ello en función a la actuación que asume cada parte procesal: el abogado, el fiscal, el juez. Cada una de estas partes asume un rol protagónico. Es el juez quien toma la decisión final, pero son las partes las que muestran las pruebas, las que convencen, y el juez tendrá que decidir al final del camino, al final del proceso. Eso es todo, queridos alumnos. Gracias.